zionismen. Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina askatu! Eshem Yuri Israel! ¡Es un genocidio! ¡Europa patrocina! ¿Dónde está? ¡No se ven! ¡Las sanciones a Israel! ¡El río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Munduaren pasibotasunaren aurrean, Palestina odoluzten ari dela ikusten jarraitzen dugu. Ia 77 urte igaro dira, sionismoa lurralde palestinarrak isuz, heriotzaz eta mendebaldeko imperialismoaren konplizitatez desjabetzen hasi zenetik. Urte asko dira kolonialismo sionista jasaten. Arbasoen lurralde berean, bakean bizi nahi duen jatorrizko herria bortizki zapaltzen duena. Behar bada 2023ko urriaren 7 baino lehen, mundua izanen kontziente Palestinak pairatzen zuenaz. Baina data horretatik aurrera, Al-Aqsako uholdea, erresistentziaren operazioaren ondoren, Palestinako herriaren sufrimendua foku mediatikoan jartzea lortu zuten. Eta ia zuzenean jarraitu izan ditugu erakunde sionistak egindako bereizi gabeko sarraskiak. Eta Gazako zerrenda osoa suntsitzea. Seguimos viendo cómo Palestina se desangra ante la impasibilidad del mundo. Han pasado ya casi 77 años desde que el sionismo comenzó a expropiar los territorios palestinos con terror, muerte y la complicidad del imperialismo occidental. Son muchos años sufriendo el colonialismo sionista que reprime brutalmente al pueblo nativo que solo quiere vivir en paz en la misma tierra que sus ancestros. Quizás antes del 7 de octubre del 2023 el mundo no era tan consciente de lo que sufría Palestina. Pero a partir de esta fecha, tras la operación de la resistencia e inundación del Al-Aqsa, consiguieron poner el foco mediático en el sufrimiento del pueblo palestino y nos han permitido seguir casi en directo las masacres indiscriminadas cometidas por la entidad sionista y la destrucción de casi la totalidad de la franja de Gaza. Israelek zueten akordioa hautsi zuenetik areagotu egin da Gazako zerrendaren aurkako erasoen intentsitatea. Oraindik zutik dauden eraikinak dinamitatu eta bombardatuz, errefusiatu esparruetan kanpindendak bombardatuz, gure retinetan zuzenean zutan dauden gorputzen irudiak grabatuta utziz, milaka palestinar zaurituta eta hilda utziz.
Hobi komunetako ambulantzietan biziak salbatzera zihoazen mediku taldeak lurpetik ateratzen ikusi dituzte. Israel okupazio indarrek fusilatu ondoren. Egiptotik sueten akordioan sartu ziren hondamakinak suntzitu dituzte. Besteak beste, hondakinen azpian harrapatuta zeuden palestinarrak salbatzeko hondakinak ateratzen laguntzeko. Hori guztia, elikagai, botika eta edateko ur faltarekin batera, martxoaren 2 hasi zen laguntza humanitarioaren blokeo bortitza dela eta Gazako zerrenda ia bizigabe bihurtu da. Ez dago zalantzarik, imperialismoaren asmoa herri palestinarra akabatzea da. Desde la ruptura del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel, ha crecido la intensidad de los ataques a la franja de Gaza, dinamitando y bombardeando los edificios que aún quedan en pie, bombardeando tiendas de campaña en campos de refugiados que han dejado grabado en nuestras retinas imágenes de cuerpos ardiendo en directo, dejando tras de sí miles de palestinos heridos y asesinados. Se ha visto desenterrar equipos médicos que iban a salvar vidas en ambulancias de fosas comunes, tras ser fusilados por las fuerzas de la ocupación israelí. Han bombardeado destruyendo las excavadoras que entraron desde Egipto en el acuerdo de alto el fuego, que se utilizaban, entre otras cosas, para ayudar a retirar escombros para salvar a los palestinos atrapados bajo los escombros. Todo esto, sumado a la falta de alimentos, medicinas, agua potable, por el brutal bloqueo de ayuda humanitaria que comenzó el 2 de marzo, la franja de Gaza se ha convertido en un lugar casi inhabitable. Ya no hay ninguna duda que la intención del imperialismo es exterminar al pueblo palestino. En Cisjordania, las fuerzas de ocupación sionista han atacado hospitales, destruido infraestructuras y bombardeado campos de refugiados. Han secuestrado, torturado y asesinado palestinos. También ha subido la intensidad de la brutalidad que los colonos sionistas ya ejercían sobre los palestinos. Los han expulsado por la fuerza y expropiado sus territorios. A Oscar Balal, el cineasta palestino ganador del Oscar por Noorderland, tras ser brutalmente agredido por los colonos, fue secuestrado por las fuerzas de la ocupación israelí. Todo esto con la colaboración de la Autoridad Nacional Palestina Cipaya. Yemen ha continuado mostrando su solidaridad con el sufrimiento de los palestinos. A pesar de los bombardeos recibidos, en los enfrentamientos con Estados Unidos ya son varios barcos de guerra, drones y algún caza americanos alcanzados por sus ataques. Además, han lanzado varios cohetes hipersónicos que han sobrevolado los cielos de Tel Aviv y varias localidades de los alrededores, haciendo sonar las sirenas antiaéreas y alcanzando con éxito sus objetivos. Langileria internazionalistak palestinarren askatasunaren alde mobilizatzen jarraitzen du munduko leku askotan. Zentsura mediatikoa eta Amerikako Estatu Batuetako zein Europar Batasuneko palestinarren aldeko ekintzaileen aurkako poliziaren errepresio bortitza gora bera. Gizateria hiltzen ari da. Imperialismoaren botereak giza eskubideen zentzua suntzitu du. Nazio Batuen erakundearen ebazpenek eta Netanyahuren aurkako atxilotze aginduek ez dute ezertarako balio eta hori frogatu da. La clase trabajadora internacionalista se sigue movilizando por la libertad de Palestina en muchísimos lugares del mundo, a pesar de la censura mediática y de la brutal represión policial contra activistas pro-palestinos tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. La humanidad se está muriendo. El poder del imperialismo ha destrozado el sentido de los derechos humanos. Se ha demostrado que las resoluciones de la ONU y las órdenes de arresto contra Netanyahu por criminal de guerra de la Corte Penal Internacional no sirven de nada. Horregatik, berriro diogu, Israelen isolamendu politiko, ekonomiko eta kulturalean sakontzen jarraitu behar dugula. Horregatik jarraitzen dugu bloke imperialista seinalatzen, bai eta haiekin kolaboratzen aritzen diren enpresak, gobernuak eta alderdiak. Horregatik, Palestinako herriaren aurkako genozidioa babesten duten NATO eta Europar Batasuna bezalako erakunde terroristen aurka mobilizatzen jarraitu behar dugu. Gure betebeharra da sarraskiarekin kolaboratzen duten enpresa guztiak seinalatzea eta boikot aktiboa egiten jarraitzea. Denek baitituzte eskuak odolez zikinduta. Por eso insistimos que debemos seguir profundizando en el aislamiento político, económico, cultural de Israel. Por eso seguimos señalando al bloque imperialista y a las empresas, gobiernos, partidos e instituciones que colaboran con ellos. Por eso nos tenemos que seguir movilizando contra organizaciones terroristas como la OTAN y la Unión Europea, que amparan el genocidio sobre el pueblo palestino.
Es nuestro deber seguir practicando el señalamiento y boicot activo a todas las empresas que colaboran con el genocidio, ya que todos tienen las manos manchadas de sangre. Erresistentzia palestinarraren erabateko zilegitasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu. Ez gara inor, herri bati munduko armadarik boteretsuenetako baten erasoen aurrean nola defendatu behar duen irakasteko. Inoiz ere ez dugu gure burua ekidistantzia hipokrita batean kokatuko, erasotzailea eta erasotua parekatzen, edo kolonizatzailea eta kolonizatua parekatzen. Argi izan behar dugu, konponbidea ez dela nazioarteko komunitatetik edo Israelekin konplize diren erakundetatik etorriko. Basakeria horren aurrean planto egin behar dugu eta langileria internazionalista eta herri sektoreak aktibatzen jarraitu behar dugu. Kontzientziazioaren, mobilizazioaren eta boikot aktiboaren bitartez. Irtenbide justu, erreal eta iraunkor bat lortu arte. Nahita ez, Israelgo erakunde sionista koloniala desegin arte. Seguimos reivindicando la legitimidad total de la resistencia palestina. No somos nadie para dar lecciones a un pueblo de cómo tiene que defenderse ante las agresiones de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Jamás nos situaremos en la hipócrita equidistancia entre agresor y agredido, o colonizador y colonizado. Tenemos que tener claro que la solución no vendrá de la comunidad internacional o de las instituciones que son cómplices de Israel. Debemos plantarnos ante esta barbarie y seguir activando a la clase trabajadora internacionalista y a los sectores populares mediante la concienciación, la movilización y el boicot activo, hasta conseguir una solución justa, real y duradera, que tiene que pasar necesariamente por la disolución de la entidad sionista colonial de Israel. Ibaitik itsasora, sionismorik, arrazismorik eta imperialismorik gabeko Palestina libre baten alde. Gora Palestina de resistencia! ¡Hora! Desde el río hasta el mar, una Palestina libre de sionismo, racismo e imperialismo. ¡Viva la resistencia palestina! ¡Viva! Boicot Israel! Palestina, hasta tú. Boicot Israel! Palestina, hasta tú. Israel asesina! Estados Unidos patrocina. Boicot Israel! Palestina, hasta tú. 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 Liebe Palästina, o großer Zionist.